porque Él es digno. Diga conmigo: el Señor es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y por esas razones que nosotros le alabamos y le adoramos, porque Dios es digno. Estamos aquí, al estar aquí en las primeras horas de la mañana, le damos la bienvenida a cientos y cientos de personas que nos están siguiendo a través de esta señal del internet. Hace semanas atrás, cuando empezamos aquí, solo habían 75 personas el primer día cuando empezamos. ¿Cuántas tenemos hoy, pastor? Hay 512 personas. Para la gloria de Él. Cuando empezamos este proyecto de fe, en el quizás muchas personas, Mari, no creyeron. Pensamos en cientos de vidas que podíamos bendecir. Y no veíamos a nadie. No teníamos un centavo para empezar este proyecto. Pero teníamos la necesidad de saber que había tanta gente necesitada de una palabra de Dios. Y que teníamos que hacerlo. No podíamos quedarnos cruzados de brazos mientras que el Espíritu Santo nos decía: pastores, tienen que hacer algo. Y cuando nosotros decíamos y hablábamos de ese sueño, a muchas personas nos decían que no valía la pena. Cuando empezamos, nos decían: quizás una o dos personas los va a seguir porque nadie nos conoce. Y de verdad nosotros no nos interesa que nadie nos conozca. Nunca nos ha interesado que nadie nos conozca. No estamos aquí para promocionar nuestra cara. Lo que nos interesaba era que conocieran al Dios que nos tiene aquí. El primer día 75 personas. Por gracia de Dios se conectaron y la persona que nos estaba ayudando estaba sorprendida, porque es algo que no sucede comúnmente. La semana pasada le pedimos a Dios que triplicara las personas que estaban ahí en esa página, porque queríamos bendecir más personas. Y sabíamos que no todas las personas tienen una computadora para vernos en vivo. Estábamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque la gente pudiera, a través de su teléfono celular, que es el medio que más tiene la gente con ellos, nos pudiera ver. Y entonces la persona que nos está ayudando, el hermano Jacob, que nos está ayudando, nos dio una forma de grabarlos. A la misma vez que los estamos transmitiendo, los grabamos. Y a veces estamos, cada mensaje para pasarlo en YouTube, tenemos que estar aquí un promedio de 3 horas, editándolo y pasándolo. Pero esas 3 horas son la bendición de saber que Dios está haciendo algo a través de cada persona. Y que cientos de personas están entrando a YouTube para ver cada mensaje. Cuando salieron las nenas danzando, en horas la gente estaba conectada viendo eso. Es lo que yo les quiero enseñar a ella. No son pasos, es lo que haces cuando la gente ve. Y la semana pasada no había tanta gente. Cuando vinimos a orar y le pedimos a Dios: Señor, multiplica la cantidad de gente, subió a 400 y pico de personas. Y estábamos gozosos diciendo: hay 400 y pico de personas que han visto esto. Hoy hay 512 personas. Somos poquitos aquí. Hay 500 personas en una iglesia que Dios nos está dando afuera. Y que muchas de esas personas no van a querer quedarse viendo a través de un computador, y van a querer ver la presencia de Dios real. La van a querer. Muchas de esas personas van a decir: yo no solo quiero escucharlo. La señal es una bendición para Dios, solamente atraerlos a su presencia. Pero mucha de esa gente va a llegar a este lugar y van a venir por Dios, van a venir por su presencia. Porque sé que la gente en la presencia de Dios los cautiva tanto. Porque sé que no hay ninguna otra cosa que pueda cautivar más a la gente que la presencia de Dios. Nada puede cautivar, nada puede tomar la vida de la gente más que la presencia de Dios. Un minuto en la presencia de Dios transforma y cambia la vida de una persona así, hermano. Un minuto en la presencia, unos segundos en la presencia de Dios. Porque sé que Dios utiliza todos los medios para bendecir a la gente.
Así que hoy queremos bendecir a todas estas 512 personas que de diferentes países del mundo, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguay, Argentina, Europa, Estados Unidos, Carolina del Norte, la Florida, en Tampa, Florida. Está la gente esperando esta hora en cada servicio para conectarse y recibir una palabra de Dios. Y yo quiero que hoy ustedes conmigo le den un fuerte aplauso a esos hermanos que nos siguen a través. Déselo con todo su corazón. Mire, yo quiero que la gente reciban este aplauso, pero yo quiero que usted se lo regale aquí. Así que yo le quiero invitar a que vengan acá por los laterales y desde aquí, desde el frente, frente a la cámara, todos ustedes, yo quiero presentarle mi iglesia al mundo. Esta es mi iglesia y yo quiero presentarle al mundo mi iglesia, la iglesia que Dios me ha dado. Eso es de lo que escribo a través. Échese más para acá, más para mi izquierda, más para acá, más para acá. Y únanse un poquito así como si fuera en círculo hacia allá, por esta esquina. Así, aquí. Bendiciones, mi amor. Bendiciones. Aquí hacia allá para que la cámara los tome a todos. Y yo quiero que ahora, un poquito más, únanse así, esta rueda así. Hacia aquí, hacia, un poquito más hacia acá. Ajá, acá, un poco más, un poco más, un poco. Ok, ahí. Y yo quiero que ahora ustedes le den un aplauso a todos esos hermanos que nos están viendo. Y levanten sus manos y los saluden y los bendigan en el nombre de Jesús. Esta es mi iglesia. Pero un día, no habrá espacio en este lugar y no cabrán en este lugar. Estamos haciendo lo correcto en el nombre del Señor. Y esto es lo que Dios nos ha dado. Pero sé que vienen más, sé que vienen más, sé que viene más gente, sé que viene otra cosecha. Sé que viene otra cosecha. Y tú eres parte de esa cosecha. Tú tienes que estar aquí. No puedes quedarte ahí, tienes que estar aquí. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias, gracias. Aleluya. Qué bueno es Dios. Hay una parábola en la Biblia muy sencilla, porque la palabra del Señor no es complicada, es sencilla la palabra de Dios. Y a mí me gusta la forma en la que Jesús enseñaba, porque Él no se complicaba la vida ni se la complicaba a las personas. Él quería que la gente lo entendiera, que la gente supiera lo que Él quería decir. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? ¿Cuántos aprendieron? Una forma sencilla, pero hermosa, que Dios nos dio de poder proyectar. Hay muchos bastones aquí, muchas varas. Y hay una parábola muy, muy linda que se encuentra en Lucas, capítulo 8, del verso 4 al verso 15. Es la única parábola en la Biblia que tiene explicación. La única, Lucas capítulo 8, Evangelio de Lucas capítulo 8, del verso 4 en adelante. Santo Señor, gracias Señor. Cuando la encuentren, dígame un amén bien fuerte. Aleluya. Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar. ¿Salió a sembrar qué? Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó al 100 por uno.
Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Aquí viene la explicación. Miren cómo empieza la parábola. El sembrador salió. Entonces, vamos a tomar esto como Dios quiere que lo tomemos. El sembrador salió, santo eres, Señor, a sembrar. Fíjense algo. Miren el personaje. Un sembrador. ¿Qué es un sembrador? ¿Quién es un sembrador para ustedes? ¿Ah? Alguien que labra la tierra y obviamente que siembra. Pero déjenme hacerle, hay una particularidad bien especial en un sembrador. Cualquiera puede salir y hacer un orificio en la tierra, un pequeño agujero, y poner ahí una semilla, pero no significa que sea sembrador. Puede que casualmente alguien haga eso. Pero un sembrador es alguien que tiene la experiencia, el expertise, para saber la tierra, la semilla y cuándo sembrar. Ustedes saben que nosotros vivimos en un país que tiene estaciones. Y cada estación del año representa un tiempo para sembrar unas semillas y un tiempo para sembrar otras semillas. Yo nací en la agricultura. Mi papá fue agricultor toda la vida. Y así que me crié desde muy pequeño viendo a mi papá labrando la tierra, viendo las famosas lunas, para ver en cada tiempo, aun cuando iba a cortar madera, había un tiempo para cortar la madera, porque no se podía cortar fuera del tiempo, porque le daba polilla a la madera. Y él sabía cada estación del año para sembrar la habichuela, sembrar el maíz, las calabazas. Cada semilla tenía un tiempo. Pero mi papá era un sembrador, porque en la pequeña casa que teníamos nosotros, muy pobre y humilde, en muchos lugares yo encontraba, ¿recuerdan aquel papel de estraza que venía? Mi papá tenía muchos bollitos de ese papel. Y las primeras veces que yo tuve la experiencia de encontrarme con eso y abrí buscando dulces, me encontré que eran semillas. Y en diferentes partes mi papá tenía esos bollitos de semillas que tomaba de calabazas, de habichuelas que compraban, de lo que fuera, de gandures. Y después de tenerlos al sol, los ponían en bollitos y los guardaba en diferentes lugares. Y había muchos bollitos de semillas, porque donde hay un sembrador tiene que haber semilla. Entonces él tenía muchos bollitos de semillas. Yo, que no conocía mucho, todavía era pequeño, ignoraba todo eso que mi papá iba a hacer. Veía que cuando venía a una estación del año, sacaba la semilla adecuada para esa estación del año, pero ya tenía la semilla. Fíjense que la parábola empieza diciendo: he aquí que el sembrador salió. Todo aquel que es un sembrador y que por su naturaleza, por la naturaleza que Dios le dio de ser un sembrador, es un sembrador de verdad, nunca va a estarse quieto en un lugar. Porque un sembrador va a saber
buscar la oportunidad adecuada en cada momento y en cada estación del año espiritual para poder plantar ¿qué? Una semilla. ¿Por qué los sembradores tienen que hacer esto? Porque las semillas también tienen un plazo en las que si no se siembran, se les pasa el tiempo y se dañan. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese que, mire qué cosa tan tremenda tiene Dios, qué principio. ¿Para qué Dios me va a dar semilla a mí si no la voy a sembrar? Y yo recuerdo que mi papá siempre era celoso con eso. Y yo escuché muchas veces a él hablando con mi mamá que decía: fulano me pidió semilla. Y mi papá era muy, el nombre lo decía, era generoso. Mi papá era muy generoso, de verdad. Muy generoso en todo el sentido de la palabra, no tenía nada de él. Pero jamás mi papá le daba una semilla a alguien que no la fuera a sembrar. Mi papá siempre le decía a mi mamá: es que yo no le voy a dar semilla a fulano porque no la siembra, se le va a dañar. Y mi papá visualizaba que esa semilla pudo haber estado en otro lugar y que esa semilla podía haber dado buenos resultados, y que si se la daba a una persona que no la sembraba, se iba a perder. Dígame si estaba buena la decisión. ¿Era buena decisión? Era buena la decisión de mi papá. Y él le decía a mi mamá: Gela, ¿para qué le voy a dar la semilla si no lo van a sembrar? La semilla es para sembrarse, decía mi papá. La semilla es para sembrarse. Entonces, cuando venía una estación del año donde era bueno para sembrar calabazas, ¿qué usted cree que hacía mi papá? Iba corriendo a buscar las semillitas, los bollitos de calabaza. Y yo veía a mi papá con el entusiasmo que él iba a buscar esa semilla. Ya tenía el terreno preparado, Mari. Ya el terreno estaba ready. Yo no lo sabía, pero ya él, cuando iba a sembrar, ¿por qué? Porque él sabía cuán cerca estaba cada tiempo de sembrar cada semilla. Así que cuando venía el tiempo de sembrar la semilla de calabaza, ya él tenía un terreno preparado para la calabaza, porque la calabaza es por medio de un bejuco. No se puede sembrar junto con las habichuelas ni con el maíz. Tiene que ser la calabaza sola. Y mi papá tenía que preparar el terreno para calabaza, que no era el mismo que preparaba para la habichuela o para el maíz. Salía corriendo para no dejar pasar el tiempo de sembrar la semilla de calabaza. Ni un día antes, ni un día después. Justamente en el tiempo mi papá decía: Gela, llegó el tiempo de sembrar la semilla de calabaza. Búscame la semilla de calabaza. Y ya salía mi papá con la semilla de calabaza. El sembrador sale a sembrar. Si a todo sembrador usted lo va a conocer por algo, porque los sembradores siempre se están moviendo. Mi mamá no se quedaba atrás. Era una agricultora de frutos menores. Imagínense, 60 años casada con un agricultor. Sabía todo. Ella tenía su herramienta para ella. Mi papá era muy celoso con las herramientas. Los machetes de mi papá nadie los podía tocar. Él nos tenía un machete a nosotros para que no tocáramos el de él. Una daga a mi mamá para que mi mamá sembrara sus habichuelas, y mi mamá no podía tocar el que era de mi papá. Así cada cual tenía una herramienta. Y cuando era el tiempo en el que era tiempo de sembrar la habichuela, mi mamá salía corriendo a buscar la habichuela y decía: Geno, ya, papi le decía: sí, ya es el tiempo. Y a mi papá le tenía preparado el terreno. Como eran sembradores, no querían dejar pasar la oportunidad de moverse, ir a poner una semilla. Muchas veces, les voy a decir algo, muchas veces, en la casa de muchos de mis vecinos había una gran escasez de alimento, pero siempre en mi casa había comida, porque mi papá y mi mamá sembraban. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan. Entonces, mire una cosa, hermano: ¿para qué usted le va a dar comida a alguien que no quiere comer? ¿Ah? Usted desperdiciaría, botaría
un plato de comida que está tan costoso hoy día para dárselo a alguien que usted sabe que no se lo va a comer? ¿Se lo daría? ¿Lo daría a usted? No. No. Dios da semilla primero. Si la persona no siembra, Dios no le va a dar semilla. Pero déjenme enseñarles cuál es el principio aquí. Es que lo que trae la comida es la semilla. Porque todo es el resultado de una semilla. Aún usted y yo somos el resultado de una semilla. Eso que científicamente le llaman semen, en el significado es semilla. Y usted está ahí porque es producto de dos sembradores. Alguien que puso su vientre y un sembrador que quiso poner parte de su vida. Y de eso, dos sembradores que en una estación del año se esforzaron. Naciste tú, producto de una semilla. Todo es a través de una semilla. La creación fue creada por medio de una semilla. Los árboles den fruto, dijo el Señor, y que cada fruto en su género tenga ¿qué? Semilla. Pero nosotros, acostumbrados a vivir en un mundo que tiene un sistema diferente al sistema de Dios, nos atemperamos a vivir en ese sistema y nos olvidamos de cuál es el sistema de Dios. Un sembrador es alguien que se la pasa sembrando. Diga, un sembrador es alguien que continuamente está sembrando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando mi papá no sembraba habichuelas, tenía tiempo para sembrar maíz. Y se acababa la temporada de maíz y venía el tiempo de sembrar calabazas. Se acababa la temporada de calabazas y venía el tiempo de sembrar habas, frijoles, café, plátanos, guineos, yuca, batata. Alguna gente que me está viendo no sabe lo que yo estoy hablando, pero eso se come bueno, se come rico. Cada época, o sea, no había una época en la que mi papá tuviera de decir, no tengo nada que sembrar. No, es que cada vez que venía una época mi papá tendría que tener algo para sembrar. Cuando venía el tiempo de sembrar batatas, ya estaban los bejucos. Que yo recuerdo que yo no sabía que era eso, y yo creía que eran bejucos del monte. Eran bejucos que mi papá tenía en estivas para irlos a sembrar. Y veía cuando ya el tiempo de cosechar la batata, como la tierra se empezaba a abrir. No sé si han visto donde las batatas están sembradas, que donde nace la batata el terreno como que se agrieta. Y mi papá decía, aquí es. Y excavaba así suavecito, cuidadosa con el machete, y venía esa batata. Porque cada tiempo él tenía una semilla. Un sembrador nunca tiene un tiempo en el que diga no es tiempo de sembrar. Es que Dios a los sembradores le da tiempo para sembrar siempre. Ahora, vea que el sembrador, ¿a dónde está? Y aquí que el sembrador salió. Diga conmigo, salió. ¿A qué salió? Si usted es un trabajador, he aquí que el trabajador salió ¿a qué? A trabajar. ¿Y el vago salió? Dice, el vago no sale. El vago se queda trabajando en los muelles. En los muelles de la cama. Pero un sembrador sale a sembrar. Fíjese, hermano, es que yo quiero enseñarles algo. Nosotros éramos tan pobres y tan pobres donde vivíamos, que nuestras primeras casitas no tenían piso. El techo era de matojos y las paredes de yaguas. Y yo sé que mucha gente no sabe eso, pero algunos aquí saben. Qué felicidad tan grande. Uno entraba a la casita y veía todas las marcas de galletas.
Porque donde quiera que había un hueco, se iban a buscar las galletas que se vaciaban en el vecindario. Se les sacaban las dos que no se botaban. Y vivíamos. Nos acostamos sin comer. Porque había habichuelas frescas que se recogían en la cosecha, y allí estaba mi mamá y mi papá con aquellas habichuelitas tiernecitas, blanquitas, y nos ponían a nosotros a sacar las habichuelitas de la vaina, y con aquello se preparaba la comida, el arroz, las sopas que yo odiaba con toda la fuerza de mi corazón y que hoy me las como con tanto gusto. ¿Por qué estábamos comiendo? Porque alguien había sembrado. Pero muchos de los que vivían cerca de nosotros, que no sembraban, estaban esperando que mi papá recogiera la cosecha. ¿Saben para qué? Para ellos comer. Y mi papá generosamente siempre daba. El problema es que ellos se comían lo que mi papá le daba y no sembraban. ¿Qué ocurría el próximo año? No tenían nada. Entonces mi papá de la cosecha sacaba para comer y dejaba una parte. Y yo siempre le preguntaba a mi papá, pero ¿y por qué no la cogemos toda? Y mi papá decía, no nene. De grito me decía él. Porque hay que dejar una parte para volver a sembrar, que vamos a comer el año que viene. Entonces dejaba una parte ahí, que después se arrancaba, se ponía el sol hasta que se secara y se guindaba así. Y ahí estaba la semilla para otra vez. Pero nunca en la casa de un sembrador hay necesidad. Porque los sembradores se la pasan sembrando. Y entonces hay un principio inviolable de la palabra de Dios: que el que siembra siempre va a cosechar. Ahora, fíjase que la Biblia dice: todo lo que el hombre siembre. Estos son principios básicos, pero no los podemos pasar por alto. Todo lo que el hombre siembre, ¿qué va a pasar? Eso también va a cosechar. Mire esto, hermano: todo lo que yo siembre, todo. Entonces, ¿cómo me cuenta Dios cada acción que yo hago? Como una semilla. Y es aquí donde yo les quiero enseñar algo. Una acción de mi vida no es una acción para Dios, es una semilla. Yo siembro, o yo tengo una actitud de enojo en contra de Mari, y Dios no ve una actitud. ¿Qué Dios ve? Una semilla. Y Dios me dice: tú estás sembrando una semilla de enojo, y lo que vas a cosechar, si yo siembro una semilla de enojo, no puedo cosechar una cosecha de alegría. Si yo siembro rencor, yo no puedo sembrar perdón. ¿Me está entendiendo? Porque Dios ve que todo lo que tú haces en la vida siempre va a tener un resultado. Y aquí viene otra ley. ¿Cómo se llama esta ley? De cuando haces algo. Haces algo y lo que haces tiene un efecto. ¿La ley de qué? Dímelo duro, Mari. Porque todo lo que yo hago, ¿qué va a hacer? Va a venir. Si yo hago algo, va a tener un resultado. Todo lo que yo haga, Dios me lo va a contar como una semilla. Lo que yo estoy sembrando es odio. Es una semilla de odio. No puedo cosechar perdón, porque eso es lo que yo estoy sembrando. Ahora, el principio de Dios es que todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Entonces déjeme, a lo mejor usted se está preguntando: ¿y por qué me está pasando esto aquí? Porque revisa, haz un examen introspectivo y ve si lo que está pasando en tu vida es que estás recogiendo una cosecha de algo que tú sembraste. Porque es posible que estemos recogiendo la semilla, la cosecha de algo que nosotros sembramos hace mucho tiempo y que no hemos pedido perdón. ¿Cómo se corta eso? ¿Cómo se corta esa maldición? Pidiendo perdón. Cerrando toda brecha
para que esa semilla crezca. ¿Cómo la matamos? Inmediatamente cuando yo me doy cuenta que hice algo que está mal delante de Dios, yo no voy a esperar el resultado, yo voy a ir a pedir perdón y voy a cerrar esa puerta. Porque eso es lo que yo debo de hacer. Todos los días uno falla, hermano. Los otros días mi nena se subió al carro y ella hizo algo que no era nada. Pero me molesté en la forma incorrecta. Y me cayó esa carga. No podía estar tranquilo. Con mi nena grande. No podía estar tranquilo. Y yo no esperé que se bajara del carro y que subiéramos a la casa. Yo la llamé para pedirle perdón. Y los hijos de nosotros son tan tiernos. Siempre le dicen a uno: no es nada, papi, no es nada. Y yo le dije: no. Si es algo. No lo tomes así. Si es algo, porque yo te fallé. Lo que yo hice no está correcto delante de Dios. Ese no debe ser mi comportamiento. Eso no está bien. Eso que yo hice no está bien. Y le pedí perdón y la abracé. Porque yo no quiero que esa semilla tenga un resultado. ¿Cómo la mato inmediatamente? Pidiendo perdón. Pero como padres a veces, entonces te surge el oído: ay, si le pido perdón a mis hijos, ellos van a pensar que yo estoy perdiendo autoridad. Es que todo lo que yo siembre en ellas es lo que yo voy a cosechar. Y yo prefiero pedir perdón ahora para no cosechar mañana en ellas una cosecha que me duela más. Entonces el Señor dijo: todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces inmediatamente dijo esto: si tú siembras escasamente, yo no los escucho. El que sembrare escasamente también. Dígame, eso no está dentro de la ley de la siembra y la cosecha. Pero el que sembrare abundantemente. Mi papá siempre creía en no dejar espacio y guardar una semilla para el próximo año. La sembraba toda. Y hay algo que todavía sucede en mi casa, que mi mamá nos enseñó a todo. Y a veces yo voy a la casa y trato de decírselo, pero ya yo dije: yo no le puedo decir esto a mi mamá, porque ya eso fue lo que nos enseñaron. Son solo 3 en la casa. Mi mamá sigue cocinando como si estuviéramos todos. O sea, éramos 13 antes. Ella cocina como si hubieran 13. Y yo le digo: mami, y yo sé que mis hermanas también se lo han dicho, ¿pero por qué? Nene, tú no sabes si va a llegar alguien. Tú no sabes quién va a llegar de momento. Esa es la mentalidad. Mire, y esa gente no pasan una vergüenza. Y yo le digo: mami, si no llega nadie, porque usted siempre está buscando las 5 patas al gato. Y ella me dice: si no viene nadie, se lo echamos al perro, y los perros solo comen. Y ella lo dice dice: pero en ese caldero tiene que haber abundancia de comida y nunca escasez. Porque eso fue lo que ellos nos enseñaron. Esa fue la semilla que le sembraron a mi mamá. Esa fue la semilla que mi papá sembró en la casa. Ese fue el principio que él puso en nuestra vida. Y los que tomamos ese principio hemos visto que en esa casa nunca mi mamá y mi papá lo perdieron todo en el huracán George. Todo. Hasta la ropa que tenían puesta la perdieron. Mi papá perdió la finca, perdió la cosecha, se quedó sin nada. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios le dio una casa mejor que la que tenían. Tenían una casita en madera y Dios les dio una casa en cemento grande, una casa brutal. Los que han ido allá a la casa conmigo han visto. Pero si ustedes llegaran a ver lo que había allí, era un ranchito. Y Dios los bendijo,
Porque nunca se han cansado de sembrar. Nunca se han cansado de mirar ese principio de que si tú siembras abundantemente vas a tener abundancia. Entonces el Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Visualice a un sembrador. ¿Con qué sale un sembrador? ¿Con qué sale un sembrador? Un sembrador sale con semilla. Si soy sembrador, ¿con qué voy a salir? ¿Con qué salía un cortador de caña al trabajo? ¿Con qué iba a cortar la caña? Un estudiante sale a la escuela, pienso yo. No sé si todavía, ¿verdad? En mis tiempos un estudiante salía con libretas y lápiz, nada más. Hoy pienso que muchos salen con todo, menos libretas ni lápiz. ¿Qué hay de todo en los bultos? Menos libretas y lápiz. Yo he visto gente en la escuela sin bulto. Y yo digo, ¿y dónde escriben? Y inmediatamente hago una investigación y me cuentan, no, son gemelos de Albert Einstein. No necesitan nada. Eso lo sé. ¿Ah? ¿Cómo es, Mari? Todas las libretas son nuevas, todo el año. Y llegan a la casa y los papás les preguntan, oye, los maestros los maestros nunca vienen, no dan clase. Un sembrador sale con semilla, porque un sembrador siempre tiene semilla, porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Dios no le va a dar semilla a uno que no siembre. El problema de la gente es que la gente antes de la semilla quiere la cosecha. Por eso es tan difícil ser un sembrador. No toda la gente sabe. Este no es un concepto, hermano. No es un concepto, es un principio. Un sembrador vive en una vida de fe. ¿Por qué? Porque tú ves una semilla y un sembrador no ve una semilla. Mi papá miraba las semillas y ¿sabes qué veía? Calabazas. Veía las diminutas semillas de China y veía chinas. Y yo decía, ¿dónde están las chinas? ¿A dónde están las calabazas? ¿A dónde están las? Es un simple bejuco. Y mi papá decía, no es un simple bejuco. En ese bejuco hay patatas que no se ven, pero están en ese bejuco. Porque en esa semilla está el fruto de tu cosecha. El problema de nosotros, el gran problema de la gente es que la gente quiere la cosecha y no puede ver. Por eso un verdadero sembrador es un hombre de fe, porque el hombre de fe ve hoy lo que va a pasar mañana. El hombre de fe no está pendiente a qué va a estar en la semilla. Él sabe lo que hay en esa semilla. El Señor dijo que Él llamaría a las cosas que no son como si fueran. Hay gente que nunca va a tener nada porque no agarra esos principios. Pastor, yo estoy esperando que el Señor me traiga un novio. ¿Sí? ¿Y cómo es que tú se lo has pedido a Dios? Ay, como Dios quiera dármelo. ¿Estás seguro? No vengas con el cuento ese que después... No, pastor. Pero mira, ¿sabes? ¿Tú no has pensado cuáles son tus gustos? ¿Cómo te gustan? Siempre Dios termina dándole a uno todo lo contrario a lo que a uno le gusta. Que tú quieres una mujer alta. Mírenme a mí. Grande, robusta. Y de repente no la ves hasta que no haces así. Y yo digo, pero mira,
O sea, está bien, órale a Dios. Pero si necesitas un novio, dile a Dios, dale especificaciones a Dios. Señor, ¿cómo lo quiero? Así lo quiero, Señor, me gusta así. Porque hay gente que quieren ser tan espirituales que no se atreven a decir, me gustan rubios, pastor. Pues si te gustan rubios, Dios no tiene problema con que te gusten rubios, es para ti, tú eres el que va a vivir con Él. Me gustan morenitas y que tengan más curvas que la carretera de Florida. Es tu problema. Dios no tiene problema con eso. Y que sea así de grande. No hay problema con eso. ¿Qué sembraste para tener eso? Cada vez que ves una muchacha y estás en un lugar donde entran muchachas y tú estás sentado, ¿qué haces cuando entran las muchachas? Cruzas las piernas y te quedas sentado. Ni te levantas para cederle tu asiento. Y eso tiene que ver con buscar novia. Bueno, hermano, es que todo lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. ¿Me querrá a mí una muchacha que entra a un lugar y yo me le quedo mirando a los ojos con esas miradas pícaras, pero no me levanto para dejarle la silla? Y ella está ahí aguantando 45 minutos mientras yo estoy leyendo en una silla. Y al final quiero pedirle el teléfono. ¿Qué fue lo primero que debiste haber hecho cuando la vistes? Ponerte de pies, cederle tu silla. Estás sembrando. Esa muchacha se va a ir con... Mira, van a decir, porque miren, hermano, los caballeros están en peligro de extinción. Hay muchos hombres. Los hombres están a montón por chavos, como dicen en Jayuya. Pero los caballeros son una especie en peligro de extinción. Y si esa muchacha ve que te pusiste de pie y que le cediste la silla, se va a llevar una buena impresión de ti. Ella va a querer darte tu teléfono. Tú no puedes pedirle a Dios que te dé algo si tú no siembras algo. Porque el resultado es la semilla que tú siembres. Es el resultado. Hace poco estábamos, mis nenas y yo, en un supermercado. Y de repente veo a alguien en la fila que ocupa una figura conocida en este pueblo. Y el Señor me dice, cárgale sus bolsas. Estoy en la fila y le digo a la pastora, Dios me dice que le cargue las bolsas, que le carguemos las bolsas a este hombre. Y la pastora me dice, ¿qué vas a hacer? Yo dije, pues cargarle las bolsas. Me veía ridículo. Y yo miraba para los lados y yo decía, ¿qué va a decir la gente? Me paré donde termina, ustedes saben donde meten la compra, que las bolsas. Me paré ahí a que el hombre terminara. Y cuando termina el hombre, le digo, Señor, Dios me puso en mi corazón que le cargara las bolsas de compra. Pero quiero hacerle una salvedad. No lo estoy haciendo por lo que usted es. Lo estoy haciendo porque Dios me dijo que lo hiciera. Y él se quedó como... Y yo le digo, nosotros, esta es mi familia, somos pastores. Y él me dice, yo sé dónde ustedes están. Cogí las bolsas con las nenas, lo acompañé hasta su carro, le dejé las bolsas y le dije, gracias por darnos este honor. Y él se quedaba como, esto no sucede todos los días. Es lo que tú siembras, lo que te va a traer cosechas. No porque tienes un interés particular en alcanzar algo en eso que estás haciendo, pero obviamente el principio de la siembra y la cosecha es que todo lo que tú siembras va a tener un fruto. Entonces, todo sembrador, diga, todo sembrador tiene semilla, pero la semilla no es para comértela, es para sembrarla.
Nuestro gran problema es que no sabemos discernir cuándo lo que Dios nos da es una semilla y cuándo es una cosecha. Entonces yo quiero hacer algo, porque quiero enseñarles algo en esta mañana. Ven aquí, Mari, por favor. Ven aquí, mi amor, también. Ven, ven. Sí, vengan. Ella. Juana, ven acá. Lucy, ven aquí. Ven acá, hermana. Todavía se me olvida el nombre de la hermana. Luisa. Joan, please. Vénganse aquí. Échense para acá un poquito. Quiero que vean esto. Dios primero me da una semilla. Mari es mi semilla. Y yo siembro esta semilla que me da. Esta es la cosecha de esta semilla. Pero dentro de esta cosecha, ¿qué viene? Viene semilla. Yo tomo mi cosecha, lo que es mío, lo que Dios me dio para mí, y me como mi cosecha. Pero la semilla que hay aquí, porque siempre debo separar una semilla para sembrar, esa semilla yo no me la como. Así que me como la cosecha y tomo la semilla que hay aquí y la siembro, y esa semilla me da esta cosecha. Pero en esta cosecha hay otra semilla. Tomo esa semilla. No me puedo comer esa semilla. ¿Cuál es el error de la gente? El error de la gente es que Dios le da esta semilla, la siembran, y cuando nace esta semilla se comen la cosecha y la semilla. Lo que va a dejarte el futuro abierto para seguir sembrando no es lo que te estás comiendo, sino lo que estás dejando. Entonces, esta cosecha me dio esta semilla. Esta semilla la siembro. Siembro esta semilla. ¿Qué me da? Esta cosecha. Pero en esta cosecha, ¿qué viene? Viene semilla. Me como la cosecha, que es mía, ¿y qué siembro? La semilla. ¿Qué me da? Otra cosecha. Pero en esta cosecha, ¿qué hay? Hay semilla que está aquí. Miren cómo ha cambiado. Yo no organicé esto, pero mire cómo ha cambiado la semilla. Yo no planifiqué esto, pero mire la variedad de semillas que yo tengo aquí. En esta cosecha, me tomo la cosecha y tomo la semilla. ¿Y qué hago con la semilla? La siembro. Yo podría repetir esto toda la vida, sin que se acabe. Si yo logro tomar este principio y hacerlo en la forma en la que Dios estableció en la Biblia, nunca voy a dejar de tener cosecha, porque siempre voy a poder discernir que en cada cosecha yo tengo una semilla para sembrar, y que esa semilla, mientras yo la esté sembrando, me va a seguir produciendo cosechas y cosechas y cosechas y cosechas. Pero no estoy interesado tanto en la cosecha. Lo que yo quiero es seguir, ¿qué? Sembrando. Gracias, hermanas, gracias. Y lo que quiero decirte es que sembrar no es un concepto, es un principio. El sembrador salió a sembrar. Podríamos estar aquí todo un año solo en este texto bíblico. Que un sembrador tiene un llamado. Los sembradores son para sembrar. Ahora, podemos saber auténticamente nosotros si verdaderamente somos sembradores. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber por la semilla. Porque si tenemos semilla, si Dios nos dio semilla, es porque Dios sabe que somos sembradores. Ahora, porque la Biblia dice que Dios le da semilla al que siembra. Pero fíjate, hermano, que esa semilla no te deja sin nada. La semilla te va a traer pan. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás.
Déjame explicarte esto. Usted toma un pedacito de pan. Podría hacer esto. Esto es un experimento que lo han hecho en la escuela. Y lo echa así de chiquito. Pero ¿qué ocurre cuando el pan tiene contacto con el agua? Se esponja. ¿Y sabes qué? No se hunde. Se queda arriba en la superficie. El Señor dijo, echa tu pan. Pan. No el de nadie. Yo recuerdo una vez que estábamos en un servicio. Hermano, hay gente que son terribles. Es un servicio donde se desató una unción, donde la gente empezó a sembrar cosas. Había un hermano de la iglesia al lado mío, un joven, y él quería sembrar, pero no tenía nada que sembrar. Y la esposa tenía una cadenita. Y él, ni corto ni perezoso, fue para allá. Yo tengo que sembrar, tengo que sembrar, tengo que sembrar. Y la esposa le decía, siembra, sí, no hay problema. Y le decía, tengo que sembrar tu cadena, tengo que sembrar tu cadena. Y ella le dijo, ¿mi cadena? No, mi cadena tú no la vas a sembrar. Tú siembras lo tuyo, pero esa cadena tú no la vas a sembrar. Y él regresó atribulado. ¿Sabes? Él regresó atribulado y dice, pastor, pero... Y yo le dije, ¿cómo tú crees que Dios te va a decir que siembra lo que no es tuyo? ¿Cómo es eso de que Dios me va a decir que siembre lo de mi vecino? El Señor está diciendo, echa tu pan sobre las aguas. Lo que Dios te está diciendo es, si eres un sembrador, el Señor está diciendo, mire, el pan es comida, ese sustento. Si vamos a poner esto, vamos a llevarlo a ver eso desde puntos bíblicos extraordinarios. Este mismo texto bíblico, echa tu pan sobre las aguas, y después, porque toda cosecha no se cosecha al principio. Diga conmigo, siempre tiene que haber un después. Pero diga conmigo, a mí me fascinan los después de Dios. ¡Aleluya! Me fascinan los después de Dios. Esos después de Dios son maravillosos. A mí no me gustaban los después de mi mamá. Pero los después de Dios, cuando Dios te dice, después, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, el Señor te está diciendo, en un principio de la cosecha, no es que tú siembras ahora y mañana estás teniendo el fruto. Hay un tiempo en el que la semilla tiene que germinar. Si el grano no cae a tierra, lo primero que tiene que pasar con la semilla cuando se siembra, lo primero que tiene que pasar es que esa semilla, cuando la siembras, tiene que morir. ¿De qué Dios está hablando? De que cuando yo siembro algo, y después que lo siembro y le doy algo a Dios, salgo de la iglesia y todavía, diache, yo que quería eso para esto. Yo me hubiese aguantado mejor y lo hubiese hecho otro día, hubiese dado menos. No murió la semilla en ti. Esa semilla Dios no la recibió. La semilla tiene que morir primero. Y tiene que morir en tierra. O sea, el terreno donde tú siembras la semilla, nunca siembres por necesidad. Nunca le siembres una semilla a nadie por necesidad. No, yo no siembro por necesidad. Porque hay gente que toda la vida estará en necesidad porque nunca siembran. Pero siembre, porque la tierra donde usted está viendo, usted sabe que es buena tierra. Diga, buena tierra, buena tierra. Ahora, si la semilla que usted está sembrando no muere primero, no espere cosecha. La semilla tiene que morir. Sembré. Cuando nosotros estábamos pastoreando en Utuado, yo tenía una Suzuki 3 cilindros. Yo quería tanto esa Suzuki 3 cilindros. Bueno, porque era lo único que yo tenía. Mi primer carro nuevo. Y yo recuerdo que después que me vino el dinero de la policía que me debía, que compramos el testimonio que les dije,
Pues tenía el Hyundai y tenía la Suzuki 3 cilindros. Y un hermano, una familia de la iglesia que venía a limpiar la iglesia, venía con un Nissan de los viejitos. Y ellos sabían cuando ellos llegaban a la iglesia, porque yo salía del banco. Se llenaba de humo. Cuando ellos llegaban a la iglesia, yo sabía que había llegado esa familia, porque el carrito venía humeando y humeando y humeando. Esa gente no fallaban. Vamos a orar a las 5 de la mañana. Ahí estaban todos, con los nenes durmiendo. Los traían arropaditos y los ponían así en el altar. Un día yo estoy predicando. Uno se pega de las cosas sin saberlo. Yo no quería cuenta con mi Suzuki. Y yo estoy predicando así en un domingo como hoy. Y el Señor me dice: ¿dónde está la llave de tu Suzuki? Pídela. Y yo pedí la llave de la Suzuki. Le dije a la pastora, llamé a la pastora y le dije: búscame la llave de la Suzuki. Y la pastora me dice: ¿pero para qué? Y dice: yo no sé, búscame la llave. Busca la llave de la Suzuki, la tengo ahí. Inmediatamente que tuve la mano, la llave de la Suzuki, miro así y veo los hermanos ahí, esa familia. Y Dios me dice: siémbrasela. Y yo le dije: ¿la Suzuki? Y el Señor me dice: sí, la Suzuki. No fue que salí corriendo y dije: ¡ay, qué bueno, hermano, tenga! No fue que salí así. Yo me quedé con la llave aquí y miraba a la pastora así. Y yo le decía: Señor, ¿la Suzuki? Y el Señor me decía: sí, siembra la Suzuki. ¿La Suzuki, Señor? Sí. Yo fui y dije: hermano Israel, venga aquí. Ellos eran tan humildes, esa gente, o son. Y le dije: usted jamás va a quedarse a pies. Tenga. Dios me dijo que se la sembrara. Esa gente empezó a gritar y a gritar y a gritar. Ellos estaban gritando, yo no. Y a gritar y a gritar. Pero yo sabía que algo se había como desprendido, como que Dios me estaba enseñando. O sea, Él me pudo haber pedido el Hyundai y le digo delante del Espíritu Santo, lo pude haber hecho con mayor desprendimiento, pero Dios me pidió lo más que yo quería. Ese era mi pan. Y yo le sembré la Suzuki. Cada vez que yo los veía llegar a la iglesia en la Suzuki, con las gomas almoroladas, ellos la lavaron, la pusieron al día, venían más temprano a la iglesia que nunca. Ya no se veía el humito del Nissan. Y entendí días después que esa semilla tenía que morir, que yo la sembré pero no había muerto, porque yo veía la Suzuki y yo decía: wow, ¿por qué el Señor no me pediría otra cosa? No había muerto en mí. Él la recibió, pero Dios no. Hasta que me di cuenta de lo que había hecho y le dije: ay, Señor, no, Señor, no. Perdón, Señor. Yo te entrego a ti esa Suzuki y jamás en mi corazón me voy a acordar de ella. Y ese día murió en mí eso. Y yo recuerdo que en semanas después teníamos un clamor por Utuado y habíamos alquilado muchas carpas en el lugar donde estábamos para hacer ese clamor. A las 5 de la mañana íbamos a clamar por Utuado. Estaba pasando una situación difícil y un hermano de Atillo, de la iglesia de Atillo, fue a ayudarnos. Y él fue en un Volvo 740. Para aquel tiempo un Volvo 740 era algo. Yo jamás en la vida quería saber de un Volvo. Yo veía esas cosas y para mí eran seres de otro planeta. Él fue en el Volvo a ayudarme